Hola, muy buenas, bienvenidos a este humilde canal. De nuevo estamos aquí para presentarles una película esta vez muy especial para mí. Es una de estas películas que denominadas sello Norma, ¿no? Eh, es un placer culpable esta película, pero un placer muy delicioso, muy gustoso. Y aparte que es una película, es una obra de culto total, que se ha redescubierto estas películas malditas que se redescubren, se aparecen 20 años después. Y, y bueno, sobre todo la gente joven está como loca con esta película. Eh, Está influyendo en muchísima gente, aunque quiero aclarar que no se ha hecho nada igual, ¿no? Desde entonces. Y, y nosotras que Arrebato de Iván Zulueta, eh, una película rodada en 1979, se estrenó en un par de salas en 1980, eh, donde tuvo bastante polémica, ¿no? Decía un miembro del equipo que hasta le tiraban piedras y luego desapareció, ¿no? Desapareció hasta que, digamos, 20 años después eh, eh, se redescubrió y volvió a hablarse de ella, a reivindicarse, aunque ya se había escrito mucho sobre esta película, sobre este malditismo. Eh, un malditismo que también arrastra, ¿no? Al director, a Iván Zulueta, ¿no? Ha arrastrado siempre a lo largo de su vida. Eh, pues es una película que es que bueno, no tuvo ningún pase de televisión, no salió en formato de vídeo doméstico, sí se pudo ver copias en Telecine, es un, películas que se pasaban de 35 milímetros a vídeo para determinados gente del cine, sobre todo de la academia y gente que de esto sí se pudo ver por ahí, me consta, eh, pero la película estuvo totalmente desaparecida. Y entonces vamos a hablar de ella. Presento esta edición, pero tengo más por aquí. Eh, bueno, tengo también esta, que es la misma. Es la misma, esto está precintada. La misma por dentro, ¿no? Pero bueno, lo que es el cover cambia, ¿no? Y, bueno, presentaré una edición más por aquí. Y algunas películas interesantes, ¿no? Porque Iván Zulueta, ahora explicaré, no solo era un director de cine, era un director muy polifacético, eh, manejaba muchas artes, sobre todo las artes plásticas, las artes gráficas, era un hombre cámara, rodaba todo, pero desde que era chiquito, rodaba todo, todo, hasta él mismo, ¿no? Se rodaba para... Eh, ahora voy a hablar de Iván Zulueta un poquito, eh, para que pongan en contexto eh, quién fue, ¿no? Quiero decir que esta es una película muy, muy de su época, 1979-80. Si la van a descubrir o redescubrir, que tengan en cuenta esto, ¿no? Y también voy a mi manera, porque esta película me la han solicitado, ¿no? Para que yo le voy a dar un punto de vista eh, amándola y obsesionado como estoy con ella, arrebatada que estoy con ella, le voy a dar un punto de vista muy sociológico, psicológico, personal y por eso en estos días no he querido ver nada en redes sociales de lo que son reseñas del arrebato ni nada para no dejarme influir. Me he documentado de documentales que tiene sus cortos, los que se pueden ver porque hay muchísimos cortos que están desaparecidos, ahora explicaré por qué. Y, y esto, pero no he querido yo dejar de influenciarme por ningún, ya saben, por ningún tipo de reseña ni nada
poder hacer este análisis, esta reseña desde el punto de vista más personal posible, ¿no? Pues Iván Zulueta nació en 1943, eh, en pura posguerra. Eh, Venía de una familia eh, muy adinerada, muy conocida en lo que fue en lo que es San Sebastián, ¿no? Su padre era un hombre muy moderno para su tiempo. De hecho, estuvo los primeros años en el Festival de San Sebastián como director del festival. Eh, Su madre era una pintora, y digamos, él se crió ya en ese ambiente, ¿no? Su padre traía muchísimas películas de fuera, muchísimas revistas de fuera, de películas que no se habían todavía llegado aquí. Y Iván Zulueta era un niño pues con muchísima imaginación, un niño muy creativo, un niño que de esas películas que no venía aquí, le gustaba hacer sus propios carteles y sus propias traducciones al castellano, o lo que se suponía que se podían adaptar aquí al castellano. Era un niño muy inquieto. Vivían en un caserío, Villalojas, le pusieron allí en San Sebastián, con, con las vistas puestas a lo que es el Mar de la Concha, ¿no? Allí pasaba Iván horas y horas y horas y rodando, ¿no? Eh, digamos, cuando fue creciendo, a un niño que le gustaba muchísimo, ya digo, todo lo que es el pop art, ¿no? Coleccionaba pues cromos, muñecos, le encantaban los muñecos, le encantaba, sí, lo que son los árboles de... Era un niño que se le daba arrebatado con todo lo que era imagen, ¿no? Y esto. Y su padre, pues, como gran cinéfilo, pues grababa mucho en casa, todas las situaciones, todo como crecía el niño y esto. De hecho, en su casa eh, que ha aparecido también en algunos cortos, tenía un álbum, ¿no? Que ponía la infancia de Iván desde que nació hasta los 7 años, ¿no? Por ejemplo, se iba reconstruyendo a base de imágenes, de fotografía, hacía unos collages preciosos. Pues ya un poquito ya más mayor, pues podía permitirse pues viajar fuera, experimentar. Bueno, de su generación fueron los primeros que ya viajaban a Londres, viajaban a Europa, a Nueva York, y de ahí se influía de muchísimas cosas, ¿no? De hecho, conoció lo que es la Factory de Andy Howard, ¿no? Famoso artista, ¿no? Se enriquecía, ¿no? De todo, ¿no? Eh, y hacía pues cosas que normalmente no lo solían hacer los niños, incluso quien pudieran tener esa posición económica, ¿no? Como tenía su familia, ¿no? Y se matriculó en la Escuela de Cine de Madrid, que hay, como tutor tuvo a José Luis Borau, el famoso director de cine, que lo conoceréis por Furtivos, que luego os enseñaré porque le hizo el cartel de la película. Eh, Era una escuela, según contaba Antonio Gasset, que es uno de los protagonistas, bueno, que salen al principio de, de la película, porque es una película, ahora hablaré, que es una película hecha muy entre el mundo de Iván, ¿no? De amigos, ¿no? Tengo que sé que era un amigo muy personal, un gran amigo de Iván, y hizo cortos con él. Luego habrá una persona también muy influyente en su vida, también, que fue Jaime Chávarri, ¿no? Eh, pero bueno, ahora hablaremos de esto. En la escuela de cine, según Antonio Gasset, era una escuela muy politizada en aquellos años. Estamos hablando de los años del franquismo.
eh, pero muy politizada, claro, tirando a la izquierda, ¿no? Era una escuela que el cine, como había muchísimo en aquellos años, por ejemplo en Francia, en la Nouvelle Vague, ¿no? Se despreciaba mucho lo que es el cine americano, la comedia americana, comercial. Venían los directores todos muy influidos por el neorrealismo italiano, por el cine de arte de ensayo y sobre todo un cine de una lucha reivindicativa, sobre todo antifranquista, ¿no? Claro, estaban señalados, estaban señalados y bueno, allí Iván Zulueta ya experimentó para hacer algunos trabajos, ya lleva una gran carrera grabando Super 8, ¿no? Tenía en casa. Y, pero ahí ya pudo experimentar con los 16 milímetros y algunos trabajos. Curiosamente José Luis Borao le suspendió en un trabajo, en un corto, se llama Camino de vuelta, creo. Y, pero pero también curiosamente lo contrató José Luis Borao al día siguiente, ¿no? Para su productora, que ahora hablaremos, ¿no? De sus primeros trabajos ya. Eh, la escuela de cine pues se fue abajo, luego pasó a llevarse ya a universidades y tal, eh, y no pudo lo que es sacarse la titulación, ¿no? La acreditación, ¿no? Como director, ¿no? Eh, digamos, pertenecía, pero como él, como muchos, estamos hablando de una escuela de cine que en aquellos años estaba Pilar Miró, Antonio Drobe, había muchísima gente, muchísima, y había pues una parte que entraron en la época de Iván, pues se quedaron sin la matriculación porque la escuela se vino abajo y lo que se llama la generación sin título, ¿no? Como decía Iván. Eh, digamos, allí también conoció a Jaime Chavarri, por supuesto, que se hizo muy amigo de él, muy íntimo amigo de él. De hecho, colaboraron en cortos juntos y en un guión que ahora hablaré de esa película. Eran. Jaime Chavarri, es que era un grupo de amigos en aquella época. Quiero decir también que todo el mundo, cuando entró a la escuela de cine, Iván Zulueta se quedó asombrado, ¿no? Porque ahí ya digo, como estaba muy politizado, pero Iván no tenía ni idea de política, apenas tenía cultura literaria, eh, pero todos eran muy posmoderno, ¿no? Para todo lo que había ahí, muy posmoderno, como había viajado, había tanto, había estado en Ibiza, había estado en muchísimos sitios, ¿no? Pues era una persona muy posmoderna. Por otra parte, decir eso lo dice todo el mundo, encantadora, muy seductora, con muchísimas ideas en la cabeza, tenía una manera, se le vio claramente que era un pedazo de artista, ¿no? Por eso Borau y Pedro Lea, que también pues, se fijaron en él, contrataron para dirigir un programa que había muy pocas en aquellos años, llamado El Último Grito, presentado por José María Íñigo, un programa muy estrambótico, muy... ahí se hicieron los primeros videoclips, lo que es el invento del videoclip en España, ¿no? Un programa muy postmoderno que no se sabía, con muchísimas locuras que ni sabía a veces el presentador Íñigo lo que estaba haciendo Iván, ¿no? Muy creativo, duró 2 años por eso, pero a partir de ahí hizo ya su primer largometraje, ¿no? Que es un 2-3 al escondite inglés. Se me olvidó sacar la película, la tengo por ahí en Blu-ray, creo. En Blu-ray o DVD, no me acuerdo. Esa película es una auténtica locura, es una auténtica... decíamos en mi época, digo, esta película la tienes que ver con un éxtasis porque si no entiendes nada. Es una película muy pop art, ¿no? De lo que había en aquellos tiempos, pero fuera. El cine vanguardista fuera de España, ¿no? En España no se había visto nada igual, ¿no? Por problemas sindicales y la película dirigió eh, Iván, el guión lo escribió con Jaime Chavarri, pero
problemas sindicales y esto la película no la pudo firmar como director, ¿no? Iván, y tuvo que firmar Borau, pero es una película totalmente de Iván, ¿no? Sí, había unos problemas, estamos hablando del año 1969, así, 68, 69. Eh, Luego él pues siguió experimentando con su cámara de 8 milímetros, le llegó una cámara de 16 milímetros, con lo que ya pudo hacer cositas más, digamos, más completas, ¿no? Las cámaras de 8 milímetros lo que hacen es hacer fotograma, pero no puedes jugar mucho con ellas, ¿no? Eh, 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 y hicieron muchísimas cosas, muchos cortos, muchas cosas. Y empezó a tener contacto en la industria, en contacto también en el mundo más underground, ¿no? de Madrid, ¿no? Eh, ah, eh, Sus películas se proyectaban en un cine, el cine en California, en un cine, digamos, para, para proyectar este tipo de cortos. No es solo él, sino varios directores, ¿no? Eh, pero que en un momento dado, en 1971, una regala policial hizo detener a todo el mundo que se encontraba en ese cine, eh, porque había rumores de que en ese cine se consumía droga, sobre todo eh, porros y esto, como si fuera un fumadero, ¿no? Como si fuera un narco cine, ¿no? Y detuvieron a muchísima gente, allí había muchísima gente. eh, Entre ellos el propio Eloy de la Iglesia, que ya ha hablado mucho de él, estaba allí. Eh, Detuvieron a muchísima gente, pero soltaron. El único que lo metieron en la cárcel fue a Iván Zulueta, ¿no? Marta Fernández Muro, que también era muy amiga de Iván Zulueta y sale en Arrebato, ¿no? Como la prima Marta, pues contaba que en los interrogatorios estaban obsesionados la policía con que preguntas sobre los estupefacientes, sobre todo si Iván, dónde los escondía, tal y tal. Pero, pero total, los soltaron a todos y el único que lo metieron preso fue a Iván. Estuvo pasando una pequeña temporada en la cárcel de Carabanchel. eh, pero una por pequeña temporada que fuera, fue un mes y medio, 2 meses, en la cárcel de Carabanchel, sobre todo en aquellos años. Y esto cada día es como si fuese un año estar allí, ¿no? Bueno, estoy escuchando Warner, ya, ya lo es. Y pues esto le marcó mucho. Desaparecía por temporadas, se fue a Nueva York, se fue a Miami, allí rodaba mucho, a California, a, y entonces digamos a Marruecos, ahí se dice un poquito que ahí cuando pudo conocer la heroína, pues la heroína ha formado parte ya de la vida de Iván, prácticamente toda su vida, igual que de algunos protagonistas. Esta película dio muchísima, y de una ola de muchísima gente, ¿no? de la época. Y como era tan adelantado, a Iván le gustaba mucho, usa cualquier estupefaciente y esto para poder experimentar, ¿no? A través de cómo está en ese momento y rodando las imágenes. Lo que se sabía en aquella época, que sobre todo mucho, eh, como que te daban un punto más de creatividad, ¿no? Sobre todo los ácidos y todo. Estamos hablando de que la gente que tenía cierta cultura, eh, cierto nivel, conocía todo lo que estaba pasando en Francia en mayo del 68, ¿no? Todas las revoluciones que se habían, todo. Era una época muy convulsa, ¿no? Eh, los primeros hippies, ¿no? Las primeras bandas que hacían muchísima apología, ¿no? sobre este tema. Y,
Iván se enriquecía, ¿no? De todo, de todo, de todo. Entonces, no había nadie más moderna como él, ¿no? Porque Iván era homosexual, no tuvo ningún problema en reconocerlo nunca, aunque practicaba total, prácticamente todos sus amigos el amor libre, ¿no? De relaciones con hombres, mujeres, tal, de hecho. eh, lo que, no había término para decir, ¿no? Hacía mojías y todo esto, y encima la grababan, ¿no? Porque Iván lo grababa todo. Eh, Ahora sí, diría estos nombres, género no binario, esto y lo otro, pero en aquellos años no, tenía clara su condición y, y ya digo, estamos en una época, ya digo, muy oscura, pero que Iván siempre se consideró un alma libre, ¿no? En ese aspecto. Eh, Muy anárquico, ¿no? Que podía hacer todo y experimentar con todo, ¿no? Eh, en un momento dado, pues plantea hacer un largo, bueno, que es Arrebato, pero Arrebato se inició como un corto, ¿no? Como tanto estos cortos, hacía poco había hecho Leo Pardo, que tuvo un reconocimiento importante, ¿no? Eh, pero digamos que los cortos de aquellos años duraban 10 11 minutos, 9 no, entonces, bueno, había un límite que no se podía pasar, mejor de más de 10 minutos, ¿no? Y la historia era tan potente que no cabía hacer un largo y buscar financiación, la financió una persona, no tenía nada que ver con el cine, pero que empresario, arquitecto, eh, pero como se hacían hace mucho antes, ¿no? Que se hacían las películas por socios, amigos, empresarios que querían invertir en algo y veían que a lo mejor en el cine se podía ganar dinero, ¿no? Eh, y se empezó se dio un presupuesto muy pequeño, posiblemente el presupuesto más pequeño de lo que se hacía en aquellos años en el cine. Estamos hablando de un presupuesto de 4 millones de pesetas y todas las películas tenían mucho, iban 10 millones para arriba, ¿no? Pero mm, y entonces pues sí, ya salió para adelante, Predator de Rebato. Y ahora antes de hablar de ella, o sea, la de Discover, quiero decir que explicar un poquito lo que es el cine vanguardista, ¿no? Un cine muy experimental, eh, eh, lo que se podría también denominar tipo arte y ensayo, ¿no? Un cine muy... Pero iba más allá de esto, hacía más un cine más underground, ¿no? Más, un cine que no buscaba lo que era la perfección, cosas técnicas, planos y esto, pero sí en probar muchísimas cosas nuevas y jugar con muchísimas cosas. En Barcelona también hubo esa vanguardia, que fue el cine de la Escuela de Barcelona. Tengo alguna película que he traído por aquí. Por ejemplo, Bilbao, de Vigas Luna. También, es que también se hizo por aquellos años, ¿no? Fue una película muy como lo que pasa que Bilbao sí que funciona bastante bien. Sunset Street, una de las últimas películas que hizo Sara Montiel, la rodó en Barcelona, muy experimental. Eh, Vicente Aranda también estuvo en la escuela de Barcelona, hizo Fata Morgana, ¿no? Pero se hizo muchísimo cine, igual que en Madrid, ¿no? También quisiera recomendarles este libro, está muy interesante. El cine español en el banquillo, eh, 1973, que ya se habla de estos directores, de esta nueva ola de directores, ¿no? Que están por ahí. Pues Arrebato, primero que es arrebato, ¿no? Que es un arrebato. Arrebato tiene muchísimos significados, ¿no? Pero un arrebato también es una emoción
de que a lo mejor estás viendo un, una foto, un cartel o una imagen, sobre todo un poco de cine, ¿no? Y quedas en ese estado de pausa, de éxtasis, de ese estado eh, mágico, ¿no? Que te se congela esa imagen y te retrae. Mucha gente busca a veces este tipo de sensaciones con cosas de queriendo un poquito volver a la infancia, con lo que se llama la nostalgia, ¿no? Con sentir, pues quizás ahora está tan de moda lo vintage, ¿no? Porque es que, pues eso, que con una foto, una imagen, algo artístico, un cuadro, te puedas quedar totalmente absorbido, ¿no? Arrebatado, ¿no? Por eso quería, iba a llamarlo así, ¿no? Ese arrebato, esa fascinación que lamentablemente a veces no todo el mundo la tiene, pero a veces también por desgracia se va perdiendo, ¿no? Con el tiempo. Según... Y pues Arrebato fue, ya digo, una película que empezó con un presupuesto muy pequeñito. Eh, ya sabía Iván más o menos con quién quería que trabajar, con sus amigos, ¿no? Antonio Gasek. De hecho, Antonio Gasek empezó a escribir con él el guión. Pasa que Iván tenía un horario muy desordenado, ¿no? Muy desordenado, ¿no? Digamos, vivía de noche y dormía de día. Las reuniones, pues, Gasek era un poquito más todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, eh, decía de quedar a las 12 de la noche y se podía hasta las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11. Tenía un horario muy desorganizado, ¿no? Como siempre fue una persona muy desorganizada, ¿no? Esto lo digo, pues, lo dicen sus propios amigos y el propio Iván, ¿no? Eh, pues también había un chico maravilloso que se llamaba Wilmore, nombre artístico, ¿no? Que hizo también algunos cortos con él, era lo más moderno que había en Madrid en aquella época. Había trabajado como modelo, también conocía a Andy Warhol en Nueva York, había viajado mucho. Digamos, era un niño de familia bien, ¿no? Pero que si Iván ya tenía una vida muy anárquica, este chico más todavía, ¿no? Estaba muy bien con Iván. Bueno, ese chico fue una locura, fue una sensación, fue lo más moderno de Madrid en aquellos años, ¿no? Aparte, un chico guapísimo, con un físico espectacular y también muy encantador, la gente que lo conoció, ¿no? Eusebio Poncela, bueno, Eusebio Poncela ya tenía una carrera, empezó ya en 1971 a trabajar, en el cine, eso, pero era vecino de Iván en aquellos años y digamos, pues había una gran conexión, ¿no? entre los dos y lo tenía claro que quería hacerlo con él. Luego estaba Marta Fernández Muro, también una chica muy representativa, sobre todo ya en el cine que hizo Almodóvar después, ¿no? Pero que en aquellos años estaba empezando como actriz, también era amiga de Iván desde hace muchísimos años. Eh, y bueno, el reparto ya, Cecilia Rox entró al final. El papel de Cecilia estaba que hace de novia de Eusebio Poncela. Estaba pensado para otra actriz, pero entró al final, supongo porque, eh, bueno, Cecilia era muy amiga de Eusebio Poncela, pero también era la hermana pequeña de Ariel Rock. Ariel Rock era el músico de Tequila, un grupo muy popular en aquellos años, en los años 70, ¿no? Eh, Casi todos los miembros eran argentinos, ¿no? Y, y Cecilia pues era la hermana pequeña, esto, y entró ahí al final, haciendo un papel increíble. Luego estaba Carmen Giral, eh, como la madre de Will, y la tía de Marta. Pues Marta hace papel de, digamos, de la prima de Will. Eh,
Elena Fernán Gómez, que la veremos ahí, no con su voz, sino con la voz de Pedro Almodóvar. Ahora vamos a explicar un poquito todo esto, ¿no? Y nada, un reparto muy personal, muy escueto, muy pero con mucha compenetración, ¿no? Con muchísima compenetración. Eh, ¿De qué va Arrebato? Pues trata sobre la pasión. Es que Arrebato es una película totalmente autobiográfica de Iván Zulueta y Will Moore, pero, sobre todo. Pero es sobre esa pasión por el cine, sobre esa cinefilia, sobre cómo la cámara te puede vampirizar, ¿no? También hay un elemento que se incluye en esta película que es el tema de la droga, porque es que formaba parte de la vida de Iván Zulueta, de Will, de Eusebio Poncela en aquellos años. Presuntamente, digo presuntamente, Cecilia Rox, porque hay testimonios que dicen que sí, pero bueno, ella nunca lo ha confirmado, ¿no? Por eso digo presuntamente. Pero Eusebio, Will y Iván no tuvieron ningún tipo de problema. Bueno, Eusebio lo reconoció años después, ¿no? Pero esos años era consumía heroína. Entonces está pues el tema de la droga, porque también de la heroína en concreto, ¿no? Que digamos que es la droga más eh, el final del camino, ¿no? Cuando se empieza uno en el viaje de las drogas, ¿no? Porque ya sabes que cuando ya estás con la heroína, posiblemente ya no vuelva, no hay marcha atrás, ¿no? Ahora voy a hacer una pausa este tipo de pausas para poner en contexto a la gente, ¿no? No quiero, y esto quiero dejarlo claro, intentar hacer ningún tipo de apología con la droga, es más, estoy totalmente, sé lo destructiva que es, sé todas las vidas que sean, la degradación que tiene a lo largo ni nada, pero quiero poner un poquito a la gente en contexto, ¿no? De lo que fueron aquellos años, ¿no? La, la heroína, la dama blanca, digamos, era pues una droga muy desconocida, se conocía fuera de nuestras fronteras. De hecho, en Estados Unidos eh, fue final de los 70, principio de los 70, con todo ese movimiento. Se suele decir un poco para acabar con todas las revoluciones raciales que hubo y todo, ¿no? Como pasó en las reservas indias, ¿no? Con el alcohol, ¿no? Se dice que cuando tienes una sociedad controlada, dormizada, pues ya no luchan, no tienen espíritu de lucha, ¿no? Que eso es lo que pasa con las drogas y sobre todo con la heroína concretamente, ¿no? Que cuando estás metido en ese mundo es que ya no te importa nada más que es lo que es la propia sustancia, ¿no? Eh, entonces, claro, se venía una época muy... Ya lo expliqué en un vídeo sobre la película Clímax, que fue la primera película en tratar el tema del caballo. Se venía de una sociedad, de una apertura con la transición, que la gente venía mucho de fuera, sobre todo la gente que había viajado, ¿no? Los primeros Rollings hablaban hacían canciones sobre el caballo, ¿no? Al caballo se le dedicaban canciones, a la heroína. Eh, William Burroughs hizo dos novelas. William Burroughs ya pertenecía al movimiento Big, ¿no? Que Yonki y el almuerzo desnudo, ¿no? La gente se venía, sobre todo la gente joven, eh, eh, con muchísima cultura, absorber, comer muchísimas cosas, ¿no? Y era una época donde se decía que la libertad, ¿no? Había que ser libre, probarlo todo, vivir a tope. En aquellos años Madrid era una fiesta continua. Claro, había mucha gente pues para pues como todo el mundo y con muchos problemas para llegar al fin de mes, ¿no? Y había paro y esto, pero Madrid para la gente no tenía problemas económicos
era una fiesta, salía muchísima creatividad, ¿no? Eh, entonces, el caballo, la heroína en España, pues sí empezó, entra en la transición, pero era una droga, digamos que la consumían, pues, eh, tanto en Madrid como en Barcelona, gente más underground, gente más influencias culturales, gente, escritores, ¿no? Escritores, intelectuales, músicos, gente, pintores, la consumía una cierta élite, ¿no? Era muy elitista, se vendía como una droga mística, sí, esa es la palabra, mística, ¿no? Eh, Ahora porque esto yo creo que es una obligación informar a todo el mundo lo que son las drogas y la parte negativa y la parte positiva, perdón, y la parte negativa, ¿no? Con, con el caballo lo que da a diferencia de otras drogas es que es un opiáceo muy potente, eh, como la morfina, pero más todavía, ¿no? Eh, la usaba muchísima gente, sobre todo escritores y músicos y todo, porque te daba, la heroína es una droga que te da ese momento de pausa, ¿no? Quizá habéis visto cosas un poquito exageradas para mi gusto, como el Trainspotting, ¿no? De que te metes sus chutes como si tuvieses un orgasmo multiplicado por 1000, ¿no? Pero en realidad, sobre todo la que había en aquella época, porque eso hay diferentes tipos de heroína. El polvo blanco, luego el polvo marrón, que es el turco, el blanco puede venir de Tailandia, por ejemplo. Pero luego es que venía mucho, pero esto ya fue más en los 80, ¿no? Había mucho tipo de caballo y el blanco era la calidad más posible, ¿no? La más posible, ¿no? Y también la que más te enganchaba rápidamente, ¿no? Y, la verdad lo que buscaba mucha gente, sobre todo muchos intelectuales en esto, es ese momento de pausa, de tener la mente fría, porque la heroína es un analgésico que ya lo expliqué en Clímax, que te da, digamos, te calma las emociones y lo que son los dolores y te da como eso que mucha gente dice, ese momento de paz, ¿no? Eh, También algo que veremos en la película es una droga que te asexualiza totalmente. O sea, así mucha gente también lo usaba, sobre todo escotado. Lo que pasa es que no todo el mundo es como escotado, por desgracia, que tenía un control absoluto de todo lo que se metía, al menos eso él decía, ¿no? También por su posición económica, no nos engañemos, por su posición económica, sus conocimientos, eh, todo, ¿no? Es que luego el caballo cuando entró en los años 80 de una manera masiva, sobre todo ya en los barrios obreros, ¿no? Que en los 70 no hubiese droga en los barrios obreros, estamos hablando ya de chavales que es que no tenían ningún tipo de influencia cultural de ninguna manera, ni estudios ni nada, y vino esa droga arrebatadora a invadirlos, ¿no? A destrozarles ya la vida, ¿no? Y esto es algo que siempre he dicho, el caballo no distingue ni de clases sociales ni de esto al final todo cuesta abajo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de llevar un tiempo consumiendo heroína? Pues encontrarte pues siempre con frío, siempre estás con frío, con una sensación de frío muy extraña, eh, aunque haga 40 grados, ¿no? Está siempre moqueando, está siempre arrascándose, no puede dormir. Aparte de la heroína en aquellos años era más cara que la cocaína, por ejemplo, ¿no? Que sí que era una droga más funcional, ¿no? Pero que al final también, como todo, ¿no? Luego el síndrome de abstinencia de la heroína, cuando quieres dejar, es lo más brutal que hay. Pero ojo, el alcohol, que es una droga legal, lo que es el delirium tremens, es muchísimo más potente y más fuerte que el del caballo, ¿no?
y luego los momentos psicológicos que te traen. Es una droga que te destroza por dentro y por fuera, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de Iván Zulueta. Fue consecuente de, quería conocer ese mundo. Muchas veces me lo dice, porque de hecho entró con 30 años, fue de una manera consciente. De hecho se lo había comentado a su amigo Wilmore, ¿no? Que en ese momento, cuando estaban probando todo, decían que sabían que la heroína ya era el fin del camino, ¿no? Y que posiblemente no había vuelta atrás y todo. Eran muy conscientes porque, ya digo, habían vivido también mucho fuera y sabían muchísimo del tema, ¿no? Pues entonces, claro, en ese momento, en el momento que lo arrebató, años 79, 78, pues ya formaba la heroína parte de la vida de Iván Zulueta, ¿no? Y que sabemos un poquito sobre esto, vamos a ver muchas cosas eh, que remarcar sobre la droga, ¿no, Iván? Eh, entonces, pues la película pues va eso. Vamos ahora ya con el comienzo, que se me rollo de la película. Va de un director de serie B, que es un señor Ponfela, se llama José, que había hecho una película de hombres lobos. Vamos a ver el primer plano, que está en una sala de montaje con Antonio Gasset, que es un montador, ¿no? Y los carteles que hay allí. Este tema de los carteles, luego hablaré, ¿no? Se ven carteles de Camada Negra, de Viridiana, de furtivos. Iván hacía muchísimos carteles de encargo para cine. Pero hizo muchísimos en los años 70 y hasta el principio de los 80. Hizo carteles impresionantes, muy bonitos, muy artísticos, como si fuesen cuadros, y para muchísimos directores, sobre todo para Chavarri, para Almodóvar, hizo cuatro, para Borau, pero también hacía carteles americanos, ¿no? Hizo el de Viridiana, pues como he comentado, ¿no? Hizo muchos en la asignatura pendiente. Bueno, podría enseñar un poquito aquí más o menos. Por ejemplo, Matador de Almodóvar, el que he hecho yo para merecer esto, el de Pepi, el del laberinto de pasiones, lo que tengo por ahí, ¿no? Eh, el verdugo, hizo el cartel del verdugo. A Colomo le hizo que hace una chica como tú en un sitio como este. A Borau le hizo Furtivos, es un cartel mítico, mítico. Su propio cartel, su propio cartel, ¿no? A ver si tengo más por aquí. Sí, creo que el el de Viridiana. Era bueno. A Chavarri también, por supuesto. Bueno, siguiente asignatura pendiente, a Garfi. Eh, era, hacía muchísimo. Luego también hacía, ya digo, para películas americanas, películas que se volvían a reestrenar. Y entonces, pues eso, ¿no? Era, ya digo, ese sala de montaje es como si fuese ya su universo, ¿no? O sea, en sus carteles. Se ve un cartel que se ve la maldición del hombre lobo, creo, así, que se supone que es una película hecha por José Eusebio Ponfela, que es su primera película. Muy ingenioso porque también lo hizo Imaz Zulueta, el cartel, ¿no? Y ahora está haciendo su segunda película, una película de vampiros, ¿no? Eh, porque en esa época también quiero remarcar que estamos hablando de la época del fantaterror. Y Arrebato no deja de ser una película terrorífica, en el fondo, una película de terror, una película de angustia. Eh, pues ya digo, está en un momento creativo muy complicado, Eusebio Poncela.
porque está como, como más flueta consumiendo heroína, está en un momento... eh, se ve una pequeña discusión entre broma con Antonio Gasset, ¿no? Hay una frase maravillosa, no es que a mí me guste el cine, es que el cine, al cine le gusto yo, ¿no? Bueno, esto de vampiros, ¿no? Eh, pues digamos que está en una fase, ya digo, creativa un poquito complicada, una vida personal un poquito desorganizada. Eh, Vive en un piso que está en Plaza España, donde vivía Iván en aquellos años. Aunque la película ya habla de las localizaciones, ¿no? Porque, digamos, muchas de las localizaciones dentro del apartamento está Eusebio Poncela, es del propio Eusebio, donde vivía Eusebio Poncela, ¿no? Realmente, ¿no? La casa, ¿no? Y está con una pareja, Cecilia Rox, Ana, muy inestable, ¿no? Que la heroína pues destrozó totalmente esa relación, la agotó, pero también tienen esa dependencia, ese vínculo, porque lo único que les une a ellos es el caballo, ¿no? Pero vamos a ver, por eso digo que es una película que quienes entendemos estos temas vamos FIFA mucho, ¿no? Porque vamos a ver en todo momento, al principio, cómo se intenta reprimir, controlar, eh, no, pero ya está totalmente metido, ¿no? En el jaco, ¿no? Como luego vamos a ver en un flashback cómo empieza, ¿no? Y hay un momento de un pinchazo, en un primer plano, es heroína de verdad, por supuesto, es un pico de verdad que es Bravo, por lo que he podido documentar, es el del propio Iván, ¿no? Porque se vean unas imágenes de fotografiándose que Will le está metiendo un chute, ¿no? Pero es que era así la época. Por eso digo que las películas hay que ponerlas en el contexto de la época. Eh, Se mezclaba muchísimo cine de realidad, ¿no? Entonces, en el otro plano, pues está el personaje de Will Moore, Pedro P. Es un Peter Pan, alguien con el síndrome de Peter Pan, de ese hombre que se ha quedado en la infancia, que no quiere crecer, ¿no? Eh, que vive en una finca, en La Mata, en Segovia, que precisamente era la casa de la familia de Jaime Chavarri, que se la dejaron encantados, ahí van para rodar la película. De eso, Jaime Chavarri, una de sus primeras películas, los viajes escolares, la rodó en esa misma finca, ¿no? Pues si quieren ver un poquito se darán cuenta, ¿no? Si ven las dos películas, que son los mismos interiores y exteriores, ¿no? Lo que es La Mata, ¿no? Ahí en Segovia. Es un... pues Pedro es un hombre cámara, que es un poco, se podría resumir, un alter ego de lo que era Iván, ¿no? Que lo grababa todo, está obsesionado con grabarlo todo, cualquier cosa, y muy obsesionado por el cine. Y, y ahora hablaremos que vamos a ver en esa casa muchísimas cosas que es del universo de Iván Zulueta, ¿no? Eh, Porque la película ya empieza que este chico le envía un paquete a Iván con con la cámara de Super 8 y una cinta y va explicando de si se acuerda las dos veces que fue allí a La Mata tal, y se hace como un retroceso, ¿no? A cómo Eusebio conoció a Pedro, ¿no? Ese viaje lo hizo con su prima Marta Fernández Muro, que era eh, la típica prima que siempre ha jugado con su primo y tiene cómplice. Y ya se lo dice cuando van de viaje en, en el coche allí a La Mata, ¿no? Le dice, Pedro es un hombre de 27 años, con un cuerpo de 27 años, pero es un niño, por dentro es un niño de 12, ¿no? Y dice Eusebio Ponferrada, conozco mucha gente así.
Yo a nivel personal también conozco muchísima gente así que tiene el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que no quieren crecer, no quieren madurar. Y, y ya de caminos ahí, pues ya vamos a ver a Pedro Wilmore, que se dobló a sí mismo. Eso lo quiero remarcar, la propia voz, porque en aquellos años el cine, como no se usaba sonido directo, pues muchísimos actores se tenían que doblar, y hoy algunos directores pues le decían sobre todo actores extranjeros y esto, los ponían otras voces, ¿no? Y, y ahí vamos a verlo jugando ahí con la cámara, como si fuese con voz así, muy infantil, esto. Y, y nada, y hay como una mirada, una conexión entre Eusebio Poncela y él, ¿no? Luego vivo pues con su tía, con Carmen Girard, que está tremenda, un personaje muy modariano, ¿no? Diría yo. Eh, Están viendo allí una película en la tele, en blanco y negro, y, y esto que se gira Eusebio Pofela y está Pedro, ¿no? Ahí observándole con un muñeco. Y ahí es donde entro. Todos los muñecos que se ven en la película, los muñecos, los cromos, bueno, esto lo hablaremos ahora, todo era del mundo de Iván, ¿no? Del mundo de Iván. Todo, ¿no? Eh, Le gustaba a Iván, le gustaba muchísimo, ya comentado, ¿no? Todo en su casa, bueno, su casa, dentro de ese desorden, la que tenía en San Sebastián, era una pasada, porque tenía, ¿sabéis estos baúles que empiezan a salir? Reliquias de cuando, precioso, ¿no? Muy bonito y muy emotivo, ¿no? Y lo ve ahí detrás, que está con una muñequita que se tiene las luces, ¿no? Y, y se entra en este momento como de pausa, ¿no? Se siente arrebatado, ¿no? Ya el personaje de Eusebio Poncela, ¿no? Porque empieza como la película a pasar rápido todo, como si en un segundo no se haya congelado, ¿no? Todo, pero el tiempo fuera está pasando, ¿no? Y bueno, no quiero desvelar mucho, se ven unas conversaciones luego en la habitación de Eusebio Poncela. Eh, bueno, previamente ahí también hacemos un inciso con el tema del caballo, porque ahí se supone que Eusebio Poncela, la película estaba comenzando con la heroína, la snifaba, no se la pinchaba. Esto es un punto que quiero aclarar, sobre todo para documentalistas, que la droga de los años, que hagan películas así, eh, ambientadas en los años 70 80, que el caballo blanco, el polvo blanco, no se podía fumar en aquellos entonces. Solo había dos maneras de o esnifarlo o pinchándote, ¿no? Hasta la cocaína se pinchaba por vía intravenosa en aquellos años, ¿no? Eh, es que veo algunas cosas, que en algunas películas que en los años 70 ya están ahí fumando chinos y esto. Es imposible ver el polvo blanco no se puede quemar en un papel de plata. El turco sí, el marrón sí, el gris, el amarillo, el rosa y todo, ¿no? Pero lo que era el de Tailandia, no. Esto quizás es algún día para documentalistas, ¿no? Cuando toquen el tema del caballo. Y pues ahí se ve cómo están ya empezando con la heroína, los típicos, y eso es algo muy realista, ¿no? Muy realista porque Marta, pues, y de esto le pasa los polvos, supongo que él iba allí a, pues eso, a conseguir. Y sabes lo que son las primeras sensaciones que toma la heroína, ¿no? Es devolver los primeros semanas que estás consumiendo heroína hasta que ya tu organismo se acostumbra, es ese, ¿no? El devolver, pero, pues, según cuentan, es algo que no es angustioso echar toda la pilla, ¿no? Y, y llegar a ese momento de pausa pues un poquito más tarde, ¿no? Se esnifa, ¿no?
Pues mucha gente luego se la pinchó, aparte porque era más económico. Por la aguja va directo al segundo uno, ¿no? Eh, También con los problemas que tuvo después, todas muchas muertes, ¿no? Se puede morir igual por sobredosis, tanto por la nariz como por el brazo, pero normalmente quienes más morían, sobre todo en los años 80, eran gente que consumía por vía intravenosa, que más enfermedades, por supuesto, cogían, ¿no? Por el uso compartido de jeringuillas, ¿no? Etcétera. Pues vamos a ver muchos detalles que son muy reales, ¿no? Y, y como luego el personaje de Wilmore ve esos polvos ahí, ella empieza, pues, como iban a, a esto y dice, no hay que tomarlo en exceso, hay que saber controlar los ritmos, como en las películas y todo. Lo que pasa que con el caballo, a no ser que seas un escotado, y esto no hay ni ritmos ni nada, es algo que nadie, es una droga, por desgracia, muchos que empezaron y esto decían que controlaban, que ellos no se iban a enganchar, que tenían control sobre su propio cuerpo, tal, y al final todo el mundo acabó fatal. Quien no acabó en el cementerio, acabó en la cárcel, o si no, con una degradación y ya hay un malditismo, como en el caso de Iván, por ejemplo, terribles, ¿no? Con un estigma, ¿no? Ya para toda la vida, ¿no? Eh, pues vamos a ver muchos diálogos de esto. A él, cuando es una pasada el juego de voces que hace Wilmore, ¿no? Porque cuando se mete por la calle ya empieza a hablar de otra manera, no de una manera tan infantil. Hace, y quiere que Eusebio pues, le enseñe, ¿no? A hacer películas porque no encuentra eh, Will ese punto, ¿no? No encuentra Pedro ese punto, ¿no? Eh, hay momentos maravillosos. Le dicen, ¿cuál es tu álbum de cromo favorito? O sea, dice, las minas del rey Salomón. Y él se lo saca, ¿no? Eso hace mucha referencia a cómo era la vida de Iván Zulueta, ¿no? Y se ven, vamos a ver, el álbum, pero de la época de las minas del rey Salomón. Precioso, ¿no? Se me ha olvidado comentar antes, un momento, antes cuando sale de la sala de montaje, un momento épico, que Eusebio Porcelas se ve conduciendo por la Gran Vía escuchando a Warner, ¿no? Y vamos a ver en todo el centro de Madrid y todas aquellas marquesinas, ¿no? Con las películas que estaban en ese momento. Eso es algo increíble, ¿no? Scorsese hizo algo en Taxi Driver también, que vemos la cartel de la película Fascinación de Brian De Palma. Pero es que aquí es una pasada, pues que se ve todo, el cine Capitol que había en aquellos años. Vamos a ver carteles de Fantasma, por ejemplo, película de culto, ¿no? Pero de Superman, pero es que es muy significativo porque Superman, estamos hablando del 79, pero se estrenó antes, pero es que antes estos espitafos estaban 2 años en cartelera, 1 año, 2 años, no semanas, ¿no? Eh, Vamos a ver, pues, muchísimas. Bambi, que otra cosa, sé, muchas películas de Disney clásicas ya de los años 60 como Blancanieves y de estos se reestrenaban, ¿no? Pero a lo grande, ¿no? Bambi, ¿no? Que Bambi es una de las colecciones de cromo más, una de las películas favoritas, de más Fulueta, ¿no? Eh, muchísimos carteles, Humanoides del Abismo, creo que también está por ahí. Bueno, esto no quiero desvelar nada, fíjese, ¿no? Fíjese, y eso es una pasada, ¿no? Porque es que así era el Madrid de la Gran Vía del que había antes, ¿no? Y también aquí donde yo vivía teníamos también un cine que se llamaba el Cine Capitolo, luego se convirtió en un bingo, bueno, sigue siendo un bingo. Y esto es chulísimo, ¿no? Eh,
Entonces, pues cuando está con los cromos de la mina de Rey Salomón, el personaje de Eusebio Ponfelá es como si se trayera a su infancia, cuando él era un niño, cuando era feliz, cuando éramos felices, ¿no? Se dice que la infancia, no para todo el mundo, desgraciadamente, pero es la parte donde más eh, felicidad, ¿no? La etapa donde más felicidad eh, se suele tener, ¿no? Lamentablemente no es así en muchísimos casos, pero bueno, es la edad de la inocencia, ¿no? Digamos. Y pues empieza a explicar, te digo, te sientes arrebatado, ¿no? Por este momento, esta pausa. Y, y, y es eso, luego él otra vez vuelve a Madrid, a su casa, y se encuentra a Cecilia Ross, que habían tenido como una discusión, una separación previamente, y vamos a ver cosas muy simbólicas. Y luego, ya en la segunda visita a la mata, ¿no? Ya la tía me parece que había ido a Lourdes y esto se queda a solas con Will, ¿no? Y empieza a hablar más sobre el vampirismo del cine de la base. Y eh, y digamos, Will con una cámara empieza como a hacer mejor cine con la cámara que tenía antes, ¿no? La famosa cámara de arrebato, ¿no? Eh, Siempre digo fotograma, reconstruir, a montar, algo que hacía mucho Iván. Y cuando se hace, esto se va intercalando con momentos que luego vamos a ver en el piso de Eusebio Poncela. Hay un momento maravilloso, porque en la segunda visita Eusebio va con su novia, con Cecilia Rox, y hay un momento maravilloso en la película En casa de Eusebio, que es el momento más cinematográfico de la película, ¿no? Porque eh, ella se queda arrebatada por una muñeca de Betty Boop, en casa de la finca, y, y en un momento dado, mientras está proyectando los cortos que hizo Will, eh, ella se disfraza de Betty Boop y hace un número musical maravilloso, ¿no? Maravilloso, súper emotivo y y muy cinematográfico, porque es el único traveling que se ve toda la película, muy bien hecho. Cecilia ahí está, espectacular. Y, y es donde vamos a ver también por ahí, ¿no? La incompatibilidad que ya hay con el sexo, con la heroína, ya Eusebio Poncela. Digamos que ya ese personaje que empezaba a snifar, ya se empieza a pinchar, esto. Y ahora quiero decir, por qué el sexo y la heroína son totalmente incompatibles? ¿Por qué te asexualiza? Porque sencillamente no sé, perdón el lenguaje, es que un heroinómano, cuando está, digamos, anestesiado por la heroína, o como decía Iván, ¿no? La heroína era mi aspirina en aquellos años, ¿no? Eh, eh, al tener relaciones sexuales al principio, pues no, no eyacula, digamos, no eyacula. Esto tarda mucho de esto, entonces ya el cuerpo es tan inteligente que llega un momento que ya pues dices, ¿para qué voy a empezar algo si no lo voy a acabar? ¿No? Con las mujeres pasa lo mismo, no hay esa sensación, ¿no? Por dentro, ¿no? Para llegar a un orgasmo, ¿no? Y por eso es muy incompatible, es muy... que con el alcohol, es que mezclar el sexo y drogas con el alcohol es peor, ¿no? Es terrible también, mezclar alcohol y sexo, ¿no? Digo, esto lo digo siempre como información, que lo tengan claro, ¿no? Y solo en los momentos de abstinencia, síndrome de abstinencia y esto, pues es cuando más
vuelven las pulsaciones sexuales a las personas y etcétera, ¿no? Pero digamos, cuando ya una persona que es dependiente de la heroína es muy difícil que pueda tener una vida sexual con su pareja o con quien sea, ¿no? Y esto se ve muy bien en la película, ¿no? En un momento que ya está tonteando con él y él la aparta. Si sabes que el caballo ha destrozado ya nuestra vida sexual, ¿no? Para siempre, tal. Y, y entonces esto está muy bien, ¿no? Porque entonces vamos a ver lo de la adicción al cine y la adicción a la heroína, las dos cosas mezcladas ahí, ¿no? Porque por otra parte, ahí va el argumento central de la película, el personaje de Will empieza a grabarse a sí mismo de esto, mientras duerme, todo, y va viendo que cada vez va teniendo menos energía, está más pálido, va a revelar los fotogramas, como se hacía en aquellos años, ¿no? de la cámara, para ver que, que de esto, y hay momentos que se ve como un fotograma rojo, de esto, y es como que la cámara le está chupando, esa cámara tiene vida propia, le está chupando las energías, ¿no? Las energías. Eh, Eso, comenta, dice al personaje de Eusebio mediante una carta que le envía las grabaciones, ¿no? Las grabaciones que él ha hecho a nivel personal, que son todo mezcla de cortos de Iván Zulueta, ¿no? Hay un momento dado que pues, se ve a Alaska por ahí vestida igual que en Pepi, porque es que en aquellos años Pepi Lufibón y otra chica en el montón, la primera película de Almodóvar, y esta se estaba rodando por igual, ¿no? En aquellos años, en el año 79, ¿no? Y, y pues también Alaska, pues, como por supuesto, como los pegamoides, como mucha imagen de la movida, estaban en el mundo de Iván, ¿no? Quizás al final haga un repunte de lo que la movida, porque aquí en Barcelona la movida no solo es una movida musical, ¿no? Que hubo en los años 80, también cultural, ¿no? Gente que hacía editaba sus propias revistas, Fafín traía ropa de Londres, de fuera, y la vendían en el rastro, ¿no? Gente muy creativa, muy artística. En Barcelona también tuvimos nuestra propia movida, nuestros propios movimientos culturales, ¿no? En aquellos años, ¿no? Era unos momentos de muchísima creatividad, ya digo, como he dicho antes, de muchísima salir y de libertinaje más que libertad, pero no era más sentido, sí que era una época muy loca, ¿no? Pues vamos a ver unos montajes de los cortos que ha hecho Iván Zulueta, sus propios cortos, increíbles. Esto es una obra maestra. Yo estoy convencida, que no lo sé, que gente como David Cronenberg han visto Arrebato, porque esta película me recuerda mucho a Videódrome, que la hizo ya a los 80. Cronenberg también a David Lynch, por supuesto, me recuerda mucho. O sea, no lo sé si llegaron en un momento a ver Arrebato, pero, pero es que veo muchísimo de Videódrome en esta película, ¿no? Eh, como las imágenes vampirizan y te roban, te roban hasta el alma, ¿no? a la persona, ¿no? Y pues dice que a lo mejor este es su último paquete, pues ya se piensa que ya después de la última grabación va a morir y de esto, y le da una llave de la finca para que vaya a recoger la última grabación, ¿no? A ver, ¿cómo hacer esto sin desvelar los finales de la película, ¿no? Porque ya ahí empieza ya a tener muchísima lectura, ¿no? Eh, Vamos a ver una degradación física como si fuese un vampiro, ¿no? Como de Will Moore, a partir de ahí. Ahí quiero alabar al director de fotografía, que es Luis Fernández, ¿no? Por el cromatismo que usa de los colores de las imágenes y todo, los pálidos, el rojo, blanco, que eran los colores favoritos de Iván, y también se ve mucha simbología ahí. Rojo es la pasión, blanco es la pureza y cómo se va fusionando. Eso vamos a ver mucha fusión. Vamos a ver cosas muy mágicas y muy artísticas
que también te vampirizan a ti como espectador, ¿no? Mientras ves esta película. Eh, pues y el personaje de Eusebio pues quiere seguir hacer el mismo juego, ¿no? Que con Iván, ¿no? Grabarse a sí mismo, tal. Y hasta ahí el final es un final muy terrorífico, como no podía acabar de otra manera. Y, y que pues es que esta película tenía que haberlo dicho con spoilers, ¿no? Porque es un final que se puede sacar varias lecturas, ¿no? Hay gente que eh, bueno, cada uno entiende el final como puede, ¿no? Localizaciones, como he dicho, de la película, pues La Mata, que es la casa familiar de Jaime Chavarri, eh, el piso de Eusebio, pero también hay un piso que también está estaba en un callejón de la Gran Vía donde eh, se, se graba todas estas imágenes más eh, sombrías, ¿no? Que solo de un piso que solo tenía un ventanal, estaba ahí. Y es una película que, ya digo, eh, el plan de rodaje era 2 semanas, pero había, como era Iván, como era Will, era imposible tener una organización en esa película. Eh, se multiplicaron las semanas de rodaje, se multiplicó el presupuesto, tuvieron que buscar también más financiación, ¿no? Y, eh, y ya cuando terminaron la película, pues ya estaba ya para salir, ¿no? Antes de los estrenos se estrenaban las películas rápidas, ¿no? Se rodó en agosto de 1979, pero eh, tuvo su pase en San Sebastián, eh, pero luego el estreno fue en el Cine Palacios, no, en el Cine Azul, en Madrid, una sala que ahora se ha convertido en un restaurante de comida rápida. Eh, y como decía Marta, ¿no? La apedrearon, no la vio prácticamente nadie, ¿no? Eh, Parte de las críticas en aquel momento tampoco la entendían la película. Es una película, como era tan adelantada, no había nada igual, pues era imposible que muchísima gente, no es que no la entendía, no la entendía ni los gente del equipo que estaba con Iván, ¿no? Eh, eh, lo que estaba haciendo, porque ya digo, Iván era una persona, Iván, según cuentan, ¿no? Con muchísimas ideas, muchísimas cosas que siempre tenía, ¿no? Pero que luego todo eso pues no llegaba luego a ningún puerto, pero era una eclosión, ¿no? Esto es un don artístico que tiene poca gente, la verdad. Pasa que decía Antonio Café en plan de broma que Iván era un vago, ¿no? Podía levantarse una mañana y contar mil cosas, quiero hacer esto, tengo esto. Y luego estás una semana así, tirado en el sofá sin hacer nada. Era, era, era un vago. No nada malo, Antonio decía, yo también soy un vago, pero es que Iván era mucho más vago que yo, ¿no? Recomiendo mucho ver todos los documentales que hay sobre Iván Zulueta, sobre todo los que hay en este DVD que he enseñado, ¿no? Y, y bueno, la película pues llegó, no la vio prácticamente nadie, estuvo 2 semanas, por eso, y en Madrid. Luego la estrenaron en Barcelona y pasó 3/4 de lo mismo. Y ya desapareció esa película. Desapareció, ¿no? Desapareció y hasta que 20 años después, pues volvieron a hablar de ella, se volvió a estrenar, a ir a muchos festivales, a reivindicarse, a salir ediciones, bueno, salió por televisión en 1999, en versión española, por primera vez. Salió una edición DVD limitada por FNAC, que dice que no está muy bien. Eh, Ahí quiero, pues, no sé si lo he enseñado, en esta colección de un país de cine. Sí. Eh,
la calidad no es muy buena, estas colecciones maravillosas, ya están numeradas películas. Sacaron de un país de cine, querían como primera los 100 años de cine español, y el país la verdad que se le ocurrió, ¿no? Porque estas películas están de sus presentaciones y sus comentarios y anécdotas, ¿no? Lo que pasa es que se ven fatal, porque son de DVDs de hace ya muchísimos años, y, y en las teles quizás más modernas pues se ven muy mal, lo que es el tema de pantalla, todo. Pero son muy interesantes para coleccionar, sobre todo porque también en aquellos años, bueno, una de las cosas que conectó su época, salieron muchísimas películas que no se habían editado, ¿no? En DVD, etcétera. Y pues ya digo, se volvió a redescubrir, a hablar de ella, a contactar con Iván, ¿no? Iván en estos, etcétera, ¿no? Iván desde 1980 hasta, digamos, que renació, Arrebato, no había hecho muy poquita cosa. Eh, eh, Estaba como, bueno, de hecho, después de Arrebato se fue de Madrid, se fue a San Sebastián, a refugiarse allí. Entró en alguna clínica, en algún tratamiento para intentar salir de la heroína. Estuvo con metadona, bueno, ya estuvo con un tratamiento de metadona, ¿no? Decía que era horrible, pero pues bueno, la metadona es tan adictiva como la heroína, es tan adictiva como la heroína. Encima no te da ese efecto que busca la gente que ha consumido la sustancia de la heroína, ¿no? Eh, Ese efecto de pausa y esto, lo único que te puede... es muy... más o menos es un efecto placebo, ¿no? Y, bueno, y, y estuvo ya ahí, ya, restó su vida ahí en esa finca. Hizo un par de cosas para la televisión, un par de encargos eh, de libros de amor en un texto. Y hizo otra cosa, muy al estilo suyo, ¿no? Pero lo que ya es largometraje no hizo nada. Y él siempre decía que él quería, si siempre tenía proyectos y cosas para volver al cine. Era consciente de su propio malditismo, que tenía, era muy consciente, Iván era una persona muy inteligente. eh, y, y bueno, y murió más tarde de lo que mucha gente se pensaba, ¿no? Parece en el 2012, así, ¿no? William Moore, pues más o menos tuvo eh, eh, un futuro parecido, de otra manera, después del arrebato eh, trabajó con Almodóvar en Entre Tinieblas, que ahí dice que sí que le tuvieron que doblar la voz. Eh, Hizo alguna cosa esporádica por televisión, no por televisión, no, en cine, en cine. Una película maravillosa, La venganza de Stephen Frears sale ahí, pero llegó un momento que también ya desapareció, se fue de España, se fue a vivir a Nueva York. Yo tenía amigos, contactos, pero el tema de la heroína también, claro, había dejado huella y nada, pero aún así murió con 66 años, 66, 67. No, estamos hablando de una época que habían chavales que no llegaban ni a los 25, morían muy jóvenes cuando entraban en ese mundo, ¿no? Eh, o sea, Iván tuvo la ilusión hasta el último momento de volver a hacer cine, aunque ya digo, fuera cine de encargo, él quería, porque el cine, aunque él era pintor, una persona muy creativa, eh, eh, el cine él consideraba que era la profesión que él tenía y por la que tenía que seguir, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no he dicho también, el primer montaje de arrebató, según cuenta Chavarri, pues era de tres horas prácticamente, o era un buen montaje largo que él pudo ver. Pero
pero como había mucha música, había mucha influencia de esto que no tenían derechos y cosas así, pues se tuvo que recortar bastante, hasta casi 2 horas que dura la película. Eh, y Eusebio Poncela pues siguió trabajando, era uno de los actores más especiales de la historia de nuestro cine. Y Cecilia Ross igual, ¿no? Cecilia Ross se ha convertido, fue reinventándose como actriz, fue madurando muchísimo, y ha hecho cine, bueno, ¿qué decir? Es que no, no se puede decir Cecilia Roth. También Marta Fernández Moros también hizo algunas cosas, sobre todo, ya digo, fue un rostro de las primeras películas de Pedro Almodóvar muy representativo. eh, y bueno, es una película, ya para concluir, que de verdad, pues haga esta edición. mm, si os gusta el cine maldito, el cine de culto, el cine experimental, el cine underground, un cine diferente, un cine valiente, un cine arriesgado, un cine. Digo, algunos dirán que consideramos esta película como obra maestra. ¿No? Bueno, ¿cómo es una obra maestra? Sí, está muy desorganizada, tal. Pero es que una obra maestra no tiene que ser algo perfecto, no tiene que ser algo que te emocione, que te llene, que te arrebate. Y yo estuve muy obsesionado con esta película. Había leído mucho sobre ella en revistas, como una película maldita, el cine español. Yo leía mucho de cine, siempre estaba arrebato. Estuve muy obsesionada, pendiente siempre a ver si la echaban por televisión. Estoy hablando en los años, finales de los 80, mediados, principios de los 90, ¿no? Era como esa película inalcanzable, ¿no? Que dice que mucha gente la ha visto, pero en realidad no la ha visto nadie, ¿no? Y esto es lo que siempre se habla. Y, con, con una y estuve muy, muy obsesionada, pero mucho. He intentado buscar la película, pensaba que había salido en vídeo, como la mayoría de películas, ¿no? Buscándola en todos los videoclubs, poniéndome en contacto con todo el mundo que conocía en aquellos años, deseando a ver si la podía en la filmoteca. Estuve muy, muy, muy obsesionado hasta que gracias a Dios, pudo ya salir, ¿no? A la luz. Y bueno, y, y no bajó mis expectativas. Es una película que la veo 3, 4 veces al año, y siempre tengo esa sensación de un cine hipnótico, un cine que te atrapa, un cine que te hipnotiza, un cine vampírico, ¿no? Porque que es al final el cine para muchas personas cinéfilas o cinéfagas, perdón, que son conceptos diferentes. Es una forma ya de vivir, ¿no? Y, y nada, eran unas películas que tenía pendientes, pero me han pedido que haga la reseña, porque decían, me había dicho la persona que me lo pidió, que yo le iba a dar un toque muy personal, muy particular, diferente. Y bueno, espero que os haya gustado. Y, intenten verla. Ahora está en Flix. Bueno, ya lleva una temporada que está en Flixolé, con una restauración muy buena. Si no, intenten, pues, si la quieren en formato físico, pues pillarse eh, la edición que he sacado antes, ¿no? La de DVD, que está también muy restaurada. No, Blu-ray, perdón. Que está muy restaurada, y te vienen muchísimos cortos, y aquí detrás documentales. Iván Zeta es un documental que se puede ver en todos sitios, sin ningún problema, que es maravilloso. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar aquí. Un beso muy grande. Cuídense.